¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto el poder acompañarles en esta Asamblea General de CAINTRA, de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León. Celebro esta oportunidad para reunirme con ustedes y además les agradezco su presencia tan nutrida esta tarde. Saludo desde luego al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador del Estado de Nuevo León. Le agradezco, gobernador, sus palabras, su hospitalidad, como siempre. A la diputada Josefina Villarreal González, presidenta del Congreso del Estado. Al magistrado Jorge Luis Mancillas, presidente del Tribunal Superior. Al ingeniero Fernando Larrazábal Bretón, presidente municipal de Monterrey, también gracias por su hospitalidad. Saludos desde luego al ingeniero Andrés Garza Herrera, presidente saliente de CAINTRA, y al ingeniero Eugenio Clarión Rangel, presidente entrante de esta Cámara de la Industria de Transformación. A todos ustedes, amigas y amigos dirigentes empresariales aquí presentes, al ingeniero Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, al ingeniero Salomón Pressburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, al licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, al contador Mario Sánchez, que está del Consejo Coordinador Empresarial, al general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la Cuarta Región Militar, y le pido que transmita nuevamente un saludo y una expresión de gratitud y de reconocimiento a todos los elementos de la tropa que valientemente están operando aquí en Nuevo León y en esta Cuarta Región. A todos los expresidentes de CAINTRA que están aquí presentes, les saludo con el aprecio de siempre. A todos ustedes, amigas y amigos, invitados especiales, legisladores, muy buenas tardes. Para mí es un motivo de una gran satisfacción el poder estar nuevamente en Monterrey y poderme reunir con los industriales de este gran estado en el marco de esta 67ª Asamblea General Ordinaria de CAINTRA. Quiero agradecer muy cumplida y sinceramente al presidente del Consejo Directivo de esta Cámara, saliente, al ingeniero Andrés Garza Herrera. Muchas gracias, Andrés, no solo por esta amable invitación para estar en CAINTRA, lo cual me dio mucho gusto y lo hago con mucho gusto, sino también por la responsabilidad en momentos tan difíciles, la colaboración, el espíritu propositivo, constructivo, que distinguió la presidencia de CAINTRA bajo tu mandato. Mucha suerte en lo que siga y muchísimas gracias por todo lo que has hecho por esta organización y por México. Desde luego le deseo muchísimo éxito a Eugenio Clarión Rangel, a quien le reitero el compromiso del gobierno federal a mi cargo para seguir trabajando hombro con hombro con todos ustedes para impulsar desde luego el desarrollo del sector industrial del país, pero también para seguir trabajando y pensando y definiendo siempre qué es lo que más conviene a nuestro querido México. Los saludo a todos ustedes también, amigas y amigos, mujeres y hombres de trabajo, a los que admiro, que todos los días, con su esfuerzo, con sus decisiones, con su trabajo, sacan adelante no solo la empresa que dirigen, la familia que encabezan, sino también con ese esfuerzo y con ese mismo trabajo están sacando adelante a México. Me parece muy importante, amigas y amigos, en esta ocasión hacer algunos comentarios respecto de lo que se ha señalado aquí en lo referente al momento económico, a la circunstancia económica tal como la vemos que vive el país. En general, amigos, yo pienso que estamos atravesando por un buen momento en el ámbito económico y particularmente también es un buen momento de consolidar acciones para fortalecer el crecimiento del sector industrial del país. Como ustedes saben, y acaba de señalar Eugenio Clarión hace un momento, la economía de México creció 5.5% el año pasado. Yo recuerdo que a principios del año, y ustedes pueden revisar, por ejemplo, lo que decían algunos especialistas,
Se pronosticaba que la economía iba a crecer por ahí de entre el 2,5% y el 3%. Terminó creciendo 5,5%, que es casi el doble de lo que se pronosticaba originalmente. Y aunque todos sabemos que esto, pues obviamente no es suficiente para las necesidades del país, vale la pena recordar que es la mayor tasa de crecimiento de México en 10 años. Y si se va uno en el tiempo hacia atrás, es la tercera tasa de crecimiento más alta de México desde 1982, lo cual es muy, muy relevante. Eso permitió también que se generaran el año pasado ya empleos netos, es decir, no solo el desempleo, que ayer se publicó la cifra, no recuerdo exactamente, 5,36%, pero que deriva de un estudio muestral, de una encuesta que se hace periódicamente, sino empleos netos. ¿Qué quiere decir eso? Del total de empleos que se generan, se registran y se pagan en el Seguro Social o en el ISSSTE, se descuentan todas las bajas, las renuncias, las liquidaciones que se dan en el año y el resultante es empleo neto. Entonces, nuevos empleos netos, formalmente pagados con cuota obrero patronal, hubo el año pasado 852,000 nuevos empleos. Que significa además, amigas y amigos, la cifra más alta de empleo formal que se tenga registro en el país. Obviamente falta mucho más, sobre todo porque la crisis, como todas las crisis recesivas, pues genera pérdida de empleo neto. Pero no solo ya hemos recuperado lo que se perdió entonces, sino que se han creado significativamente cientos de miles más. Y la buena noticia también es que este año, amigas y amigos, seguimos creciendo en generación de empleo. Hasta el corte del 15 de marzo, tenemos también empleo neto 2011, más de 176,000 nuevos puestos de trabajo, de manera que en este momento sigue creciendo la economía y sigue creciendo la generación de empleo. Hoy la economía de México está más fuerte que en mucho tiempo. Nuevo León, como han señalado ya quienes me han cedido en el uso de la palabra, no ha sido la excepción. El Estado está recuperando un papel protagónico como uno de los principales motores en esta nueva era de expansión. La actividad económica tuvo un crecimiento muy importante, incluso superior a la media nacional, con 6,5% en los primeros 9 meses de 2010 respecto al periodo de 2009. Hoy, después de una coyuntura que lo sabemos fue tremendamente difícil, Nuevo León está regresando a la senda del crecimiento. También los datos que se nos han mostrado, 77,000 empleos formales el año pasado, también es la más alta de registro de empleo que se tenga en Nuevo León, y hay que agregar los 16,000 que se han generado ya hasta el 15 de marzo de este año. Sin duda, amigas y amigos, el desempeño de los industriales de Nuevo León, representados, pues si no todos, casi, aquí en la CAINTRA, ha sido crucial para consolidar este crecimiento. Hay que destacar el papel de las empresas manufactureras, que generan el 23% del PIB estatal y que son una de las principales receptoras de inversión. En 2010, Nuevo León se ubicó como el segundo destino más importante de inversión extranjera directa del país, al captar cerca del 30% de la inversión total. Quiero felicitar particularmente a las empresas vinculadas a la industria de la transformación por su capacidad para incorporar la innovación, la tecnología, la sustentabilidad ambiental como parte de su estrategia de negocios, porque estas son precisamente el tipo de empresas que México necesita para estar a la vanguardia en la economía global. Estoy convencido, amigas y amigos, de que una industria fuerte, una industria dinámica, es fundamental para impulsar el desarrollo y ampliar las oportunidades de progreso de los mexicanos. Por eso, en el gobierno federal nos hemos enfocado a construir un entorno económico estable que genere las condiciones necesarias para que empresas como las suyas tengan certeza en sus inversiones y puedan crecer con un gran dinamismo. Además, desde el inicio de la administración, amigas y amigos, hemos trabajado una buena parte de la mano del sector productivo, tratando de elevar la competitividad y la productividad de nuestra economía. Hay algunos datos relevantes de este esfuerzo que quiero compartir.
Primero, estamos fortaleciendo como nunca, yo creo, la inversión en la gente, la inversión en capital humano, o yo prefiero llamarle la inversión en valor humano. ¿Qué significa esto? Esto significa, por ejemplo, cobertura educativa. En estos 4 años que he tenido el privilegio de ser presidente de la República, hemos invertido fuerte en este rubro, particularmente en educación media, superior y superior. Miren, cuando yo llegué a la presidencia recuerdo que había un reto demoledor. La cobertura en educación universitaria estaba al 24%. Pero es tal la presión demográfica de los jóvenes que llegan a la edad universitaria, por cientos de miles, quizás cercano al millón, que si no ampliábamos la cobertura universitaria, en lugar de subir la cobertura porcentual, iba a bajar tan solo por el efecto, el golpe demográfico. ¿Y qué hicimos? Hemos invertido fuerte, hemos multiplicado las becas, hemos ampliado, hemos creado 90 nuevas universidades en todo el país, hemos ampliado los campus en 47 más, y eso nos ha permitido que la cobertura universitaria no solo no caiga, sino que ya pasó del 24 al 30%, que era la meta que nos habíamos fijado en el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2012, esa la alcanzamos ya en el año 2010. Como resultado de eso, por ejemplo, nos surgió un factor que nos da una ventaja comparativa muy importante. Fíjense este dato. Hoy se están graduando en México 90,000 ingenieros o técnicos cada año. ¿Eso qué significa? Que por primera vez se están graduando más ingenieros o técnicos en México que en países como Alemania, Canadá o Brasil. Es decir, en economías o más desarrolladas o más grandes que la nuestra. Y le está dando una gran fortaleza, por cierto, al sector industrial, porque esos ingenieros o técnicos están cambiando el perfil de mucha de nuestra producción. Si México ya demostró su gran calidad y capacidad de ser un país de manufacturas, y voy a hablar de ello más adelante, ahora México está adicionando, yo no digo mano de obra de calidad, sino inteligencia operativa, inteligencia de calidad a los procesos productivos a través de estos ingenieros o técnicos. Por cierto, de ellos más de 5,000 se gradúan cada año aquí en Nuevo León, lo cual a su vez le da una gran fortaleza a esta región en estos sectores. Y estamos invirtiendo más en valor humano, también significa invertir más en salud. Miren ustedes, a principios de la década, en el 2000 concretamente, solo 45 millones de mexicanos tenían algún tipo de cobertura en materia de salud, sobre todo de seguridad pública, de seguridad social. Hoy, después de haber cuadruplicado en 4 años el presupuesto del Seguro Popular, por ejemplo, después de haber construido, en lo que a mí toca en estos 4 años, hemos construido más de 1,000 hospitales nuevos, hospitales o clínicas nuevas en el país. Desde el Hospital Materno Infantil que está aquí junto al río Santa Catarina, o el Hospital del Seguro Social en Apodaca y otros, y hemos reconstruido o remodelado cerca de 2,000 más. ¿Qué es lo que ha significado esto en materia de salud? Un cambio sustancial. Hace 5 años, hace 6 años todavía, en las encuestas entre los 3 principales problemas de los mexicanos, la salud estaba entre los 3 principales problemas, la falta de servicios de salud. Hoy no aparece entre los 5 principales problemas de los mexicanos en las encuestas, y en algunas no aparece entre los 10 principales problemas, porque estamos cambiando cualitativamente este tema. Ustedes recordarán que el presidente Obama entró en un proceso de desgaste muy amplio para reformar el sistema de salud en Estados Unidos. Y con eso amplió la cobertura a un desgaste enorme. Nosotros hemos pasado de esos 45 millones de mexicanos que tenían algún tipo de seguro médico, seguridad social, de 45 millones lo hemos llevado a 95 millones. Y además no solo es el número, sino la calidad. Yo les cuento una experiencia que a mí me ha verdaderamente impactado mucho. Hace 2 años, en el Seguro Popular, por ejemplo, incorporamos el servicio de salud gratuito para todos los menores hasta los 18 años que tuvieran cáncer.
¿Y esto qué ha significado? Hace 2 años, amigos, se morían, de cada 10 niños que tenían leucemia, por ejemplo, se morían 7 de cada 10. Y antes de 2 años de cumplirse esta medida, hemos invertido la cifra. Hoy, gracias a esta medida, hoy, de cada 10 niños con leucemia, se curan 7 de esos 10, lo cual ha transformado radicalmente la calidad de vida de ellos, de sus familias, y también ha cambiado, en esa parte pienso, en un rostro mucho más humano, el rostro del país. Y a este paso, amigas y amigos, de seguir así, México terminará resolviendo un problema estructural de su sociedad, que es precisamente la cobertura universal de salud. Hay muchos países desarrollados o en desarrollo que aspiramos a esta meta, pero que muy pocos la han alcanzado. Nosotros, si seguimos este ritmo, la vamos a alcanzar. Para el próximo año, a más tardar, México tendrá cobertura universal de salud, es decir, que habrá médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite. Y yo me siento muy orgulloso de ese logro de los mexicanos. En segundo lugar, fomentamos la innovación como un motor de crecimiento económico. Sabemos que el futuro de la industria depende en gran medida de la capacidad para generar nuevas ideas que se traduzcan también en mejores productos y procesos. Hemos puesto en marcha estímulos directos para el desarrollo tecnológico, apoyo de más de 1,200 proyectos de empresas mexicanas, que ha contribuido a generar inversión privada cercana a los 10,000 millones de pesos. Y yo aquí coincido totalmente con la CAINTRA. Necesitamos invertir mucho más en tecnología, muchísimo más. No solo ese medio punto porcentual del PIB, tenemos que llegar al punto porcentual que es lo recomendable internacionalmente. Ahora bien, yo aquí les propongo una cosa: hagamos un esfuerzo entre CAINTRA y sociedad civil y gobierno para llegar a ese medio punto porcentual. Tenemos desde luego legisladores, estoy seguro, aliados en este tema. Está por aquí el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Ildefonso Guajardo, su paisano, en fin, otros legisladores. Pero tenemos que hacer ese impulso para que se logre un cambio presupuestal de fondo. ¿Por qué razón se frenan precisamente presupuestos en materia de desarrollo tecnológico? Porque pesan más a la hora de las decisiones políticas en el Congreso el aumentar presupuestos de sectores que tienen, digamos, una representación muy poderosa. Por ejemplo, hay una decisión ahora del Congreso de que nos obliga a aumentar siempre en términos reales el presupuesto para el campo. Yo, desde luego, simpatizo con la idea de apoyar el presupuesto para el campo, pero yo espero que en la medida que crece la economía o se desarrolla la economía de México, como ocurre con cualquier otra economía que se desarrolla, el sector que crece es por una parte el industrial y por otra parte el de servicios. Esa es la transición natural del desarrollo, de tal manera que debería enfocarse el esfuerzo del Estado más hacia esos sectores, sin demeritar en términos relativos el del campo. Se puede seguir apoyando. Ahora, el poder enfatizar y jerarquizar un presupuesto para tecnología requiere de apoyo político. Y yo estoy dispuesto y decidido a dárselo, pero necesito también el de ustedes, ¿no? Porque así como hay una diputación muy grande en todos los partidos de diputados del sector agrario, no la hay, créanme, de diputados de la tecnología, ¿no? Y necesitamos, los que creemos que la tecnología en la sociedad del conocimiento cambia el futuro del país, apoyar este sector. Así que yo me apunto y con mucho gusto empujamos que crezca el presupuesto para tecnología a nivel federal, lo cual implica que no crezca o no crezca tanto, digamos, en otros sectores que tienen un apoyo político, pues la verdad, muy, muy pesado, ¿no? El apoyo sectorial, como se conoce, ¿no? En tercer lugar, amigas y amigos, estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes, por lo menos en mucho tiempo, en materia de infraestructura. Miren, para modernizar el canal de Panamá, que es prácticamente hacerle otro canal y, vaya, una obra de varios años, majestuosa, la más vistosa en América Latina ahora, se van a gastar $50,000 millones en más o menos 6 o 7 años. Nosotros en México, amigas y amigos, ahorita, cada año, ya estamos gastando por año $50,000 millones en infraestructura, entre el gobierno y el sector privado.
Es decir, pasamos de más o menos el 2% promedio del PIB de la década pasada o de antepasada, el 3.2% de la administración anterior, ahorita ya estamos en 5% de inversión público-privada en infraestructura. Y eso abarca carreteras, por ejemplo, carreteras que implican no solo construir nuevas, sino modernizarlas. Aquí, por ejemplo, en Nuevo León, hemos construido la carretera Monterrey-Saltillo, estamos continuando el propio libramiento de Saltillo, la carretera a Zacatecas, aquí otras más pequeñas, Montemorelos, Entronque San Roberto, la Matehuala, Ciudad Victoria también que pasa por aquí. Tan solo en la reconstrucción de Monterrey, en la parte devastada por Alex, ya se han autorizado 15,000 millones de pesos para la reconstrucción de Monterrey, de Nuevo León, sobre todo Monterrey es una metropolitana. Hemos modernizado, construido, amigas y amigos, en 4 años 15,000 kilómetros de carreteras. ¿Qué significa eso? Que en 4 años construimos o modernizamos más carreteras que en toda la década de los 90 y que en todo el sexenio anterior. Y tenemos que seguir mucho más. Y ya hablé un poco de la infraestructura hospitalaria. El presupuesto para Pemex, por ejemplo, decían que si entrábamos los gobiernos humanistas, no íbamos a invertir en Pemex. Ahorita estamos invirtiendo casi 5 veces más en Pemex de lo que se invertía en el año 2000. Las reservas, por ejemplo, la tasa de restitución de reservas, que era de más o menos 15% en el 2000, es decir, por cada barril de reservas que descubría un día, ya se habían vendido 7 barriles ese mismo día o 6. Ahorita hemos llevado la tasa de restitución de reservas probadas a más del 80% y vamos a llegar al 100%, que es lo correcto en una industria como esa. Estamos invirtiendo fuerte en infraestructura. Eso también ayuda a la competitividad. Cuarto, estamos construyendo y tratando de construir un mejor entorno para hacer negocios. Yo me llevo con mucho gusto la propuesta de CAINTRA de reducir los trámites para las pymes de todo tipo, y los papeleos y los reportes y los informes. Yo, encantado, eso me gusta mucho. Es más, ahorita que vi que había 133 trámites, digo, la verdad, pues esa es la parte buena, porque comentábamos precisamente con Andrés hace un momento que hace como un año había cerca de 180 trámites. Y el año pasado nos rasuramos arriba de 40 y tenemos que seguir. Nomás de los que recuerdo ahorita, fiscales, por ejemplo, quitamos una declaración mensual de IETU, una declaración anual de IVA, toda la modernización que ha implicado la firma electrónica, que ha reducido considerablemente el papeleo, el régimen de factura electrónica también, el portal de tuempresa.gov, por ejemplo. Antes, y esto les pasó a ustedes, yo creo, cuando constituyeron su empresa, había que ir de Herodes a Pilatos, nomás en la parte federal, ¿no? Primero había que ir a Relaciones Exteriores para pedir permiso para constituir la empresa, luego había que registrarla en Hacienda, luego había que ir al Seguro Social, luego a la Secretaría de Economía, al Trabajo, regresar a Relaciones Exteriores, pues que para pedir el chance del nombre, yo no entiendo por qué se tiene que pedir en Relaciones Exteriores, pero en fin. Nosotros con el portal de tuempresa.gov.mx, hoy en la oficina de un notario o de un corredor público se pueden hacer todos los trámites federales en 2 horas y a través de Internet. Y la posibilidad, pues, de generar una economía que sea mucho más, una regulación que sea mucho más amigable a las empresas. Yo con todo gusto nos sentamos con CAINTRA para ver cuántos trámites más podemos rasurar de los trámites de las pequeñas y medianas empresas, con muchísimo gusto. El año pasado, por ejemplo, en materia de regulación, me comprometí a una reforma regulatoria, y en todo lo que le dije a los secretarios y al director de Pemex y todo el mundo, a ver, espérate, tú haz de cuenta que vas a salir del Egipto del faraón, entonces ponte tus sandalias, tu bastón en la mano y llévate el equipaje de mano, digámoslo así, en materia regulatoria. ¿Qué leyes o qué circulares necesitas para jalar, digamos, diariamente en tu chamba? Entonces, después de muchos jaloneos, finalmente empezaron a salir una serie de circulares, oficios, normas, y de esos el año pasado eliminamos 15,000.
15,000 oficios, normas, regulares, reglamentos. Implicaban, por ejemplo, 2,000 trámites federales que ahora desaparecieron y tenemos que ir por más. Eso también ayudó y contribuye a la competitividad de las empresas. Y finalmente otro dato que les pongo también, justo en medio de la crisis, cuando muchos países incluso empezaron a poner nuevas barreras arancelarias, nosotros redujimos las barreras arancelarias en el país. De un promedio del 12% de tasa de arancel a un promedio de 5% que tenemos hoy. Y contrario a lo que algunos pensaban, eso no afectó a las empresas, al contrario, mejoró la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, amigas y amigos, en su industria utilizan insumos globales, porque esta es una economía global. Y al tener la posibilidad de importar sin arancel o con aranceles bajos, insumos de todas partes del mundo, hoy los productos mexicanos, particularmente en manufacturas, son más competitivos que en otras naciones y México también ganó competitividad. Y eso explica también cómo crece de manera sustancial las manufacturas en México y la economía en general. Ciertamente no estamos creciendo como las economías que han venido creciendo desde hace rato a tasas muy grandes, economías muy grandes, numerosas en población, con una tasa marginal de rendimiento de capital en consecuencia muchísimo mayor, entre otras cosas por el enorme recurso humano que tienen, pero sí estamos creciendo a tasas superiores a muchos países de la OCDE e incluso también de América Latina semejantes al nuestro. No de todos, pero sí es un crecimiento considerable. Todo esto, amigas y amigos, ha generado competitividad al país. Efectivamente, en el Foro Económico Mundial se reporta, y esto es algo que hemos puesto mucha atención para corregirlo, se reporta una baja en la competitividad mundial y creo que hay que revisarlo detenidamente. Sin embargo, hay un dato que hemos platicado con el Foro Económico Mundial de Davos y es que la medición de competitividad del Foro de Davos no es una medición que se base en los datos objetivos de la situación de una economía o de un sector productivo en particular, sino que es un dato que surge de la encuesta que se realiza entre los productores del país específico, en donde recaudan la opinión de los propios productores o del sector productivo de ese país, independientemente de los datos objetivos. En el caso de México, por ejemplo, hay muy pocas personas que responden el cuestionario que manda el Foro Económico Mundial. De hecho, de 800 cuestionarios que se mandaron a México, se respondieron cerca de 200 el año pasado. Y se respondieron además en una percepción extremadamente negativa, tanto de la situación económica del país como de otros factores como de seguridad. Pero creo que este factor sí genera o puede generar un sesgo por lo menos, que probablemente coloque a México en una situación, en algunos indicadores, que quizá no debería estar ahí. Por ejemplo, al hacer les platico cómo está el tema de infraestructura, lo que estamos invirtiendo en infraestructura, estamos invirtiendo 5% del PIB, el promedio de la OCDE, los países más desarrollados, es 3.4%. Sin embargo, ¿en qué lugar creen que esta encuesta nos arroja en el indicador del Foro Económico Mundial? Según ello, el resultado nos puso que en infraestructura, por ejemplo, estamos al nivel de Gambia o de Senegal, ¿no? Que estamos, por ejemplo, en infraestructura por abajo de El Salvador, ¿no? Otro, en el suministro eléctrico, estamos llegando al 98% de cobertura de electricidad en el país. Hay naciones desarrolladas que no lo tienen. Hoy hemos hecho reformas importantes, simplemente el tiro de desaparecer Luz y Fuerza, por ejemplo, es una reforma estructural muy importante. Es una reforma que ha elevado la competitividad del país. Y no solo es por los 50,000 millones de pesos que nos dejamos de cubrir porque era el déficit de Luz y Fuerza, sino es también la competitividad. Fíjense ustedes, los contratos que en un año celebró Comisión Federal de Electricidad, tanto de gente que estaba conectada ahora sí con un diablito, hasta centros comerciales o talleres o fábricas completas que ahora sí tienen un suministro eléctrico, que pueden dejar ya la máquina diésel
para generar electricidad y se conectaron, CFE celebró más de 320,000 nuevos contratos en un año en la zona centro de la República Mexicana, lo cual arroja una competitividad mucho mayor. Bueno, en suministro eléctrico, por ejemplo, sin embargo, de acuerdo con la encuesta de Davos, estamos al nivel de Kenia, estamos abajo de Zambia, de Ghana, de Mauritania, y abajo en América Latina estábamos abajo de Bolivia y de Honduras. Aquí hay empresarios que han invertido en Honduras y créanme, por lo menos en electricidad, no estamos abajo de Honduras. Sin embargo, la percepción que se arroja en el cuestionario nos coloca en esos indicadores de competitividad. La bolsa de valores puede tener muchos defectos, que sí es muy cerrada, muy chiquita, pero bueno, es un mercado que funciona, es relevante y donde se colocan las empresas más relevantes del país, que son de las más importantes del mundo, algunas de ellas, ¿no? Sin embargo, la bolsa de valores está al nivel de Suazilandia, de Uganda, abajo de Bolivia, de Zimbabue y de Tailandia e Indonesia, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Yo diría. Y bueno, un ejemplo más, ¿no? En materia bancaria, ¿cómo andamos? Pues sí, tuvimos una crisis terrible hace 13, 14 años, ¿no? Pero la verdad los bancos mexicanos, caray, están bien. Si la recomendación general, por ejemplo, es que tengamos una tasa de capitalización del 8% de los bancos, en México el promedio de capitalización de los bancos es de arriba del 16%, promedio. Con lo cual en la crisis esta vez los bancos no fueron un problema, fueron la solución incluso. No hubo que meterle un solo centavo. Bueno, ¿qué dice la encuesta finalmente, el resultado de la encuesta? ¿Cómo está la fortaleza del sistema financiero? México está en el lugar 96, por abajo de Nigeria, por abajo de Bangladesh y por abajo de Zambia. Nosotros tomamos seriamente lo del Foro Económico, pero sí es necesario explicar que responde al que recibió el cuestionario lo que dijo, y eso nos coloca, pues ya nos pone en el parámetro internacional. Entonces la primera recomendación y comercial es que si les llega un cuestionario del Foro Económico Mundial, hagan favor de contestarlo con honestidad y seriedad, por favor, ¿no? Porque nos puede ayudar mucho eso, ¿no? Pero la otra es, si vemos algunos indicadores que sí toman parámetros objetivos, ya mencionó Eugenio el de Doing Business, que es bastante bueno, del Banco Mundial. Ahí pasamos no solo 44 al 35 el último año, pero cuando yo entré a la presidencia ocupábamos el lugar 73, perdón, ahora estamos en 35. Y ya estamos en un mejor lugar que todos los países de América Latina, ya estamos en mejor lugar que todos los países BRICS, de Brasil, de Rusia, de India y de China. Hay otro nuevo, porque es la primera vez que se usa, el Índice Global de Competitividad Manufacturera 2010 de Deloitte. México se ubicó el séptimo país más competitivo en la producción de manufacturas en todo el mundo, por arriba de Alemania, Canadá, Singapur o Polonia. Hay otro, el Índice de Inversión Extranjera Directa, el FDI Index de A.T. Kearney. México tenía el lugar 19 el año anterior, hoy ocupa el 8º en Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa. Otro de AlixPartners que mide manufactura, costos de manufactura para venta en Estados Unidos. México es el país más competitivo en costos de producción ahora para productos colocados en Estados Unidos, incluso sobre China. Van a decir ustedes, bueno, sí, pero qué chiste, están ustedes al lado de Estados Unidos. Bueno, sí, pues todo cuenta, ¿no? Todo cuenta. La verdad es que, pues sí, pero también hacemos su luchita, ustedes la hacen y hacen productos muy competitivos, la verdad, ¿no? Otro, el HSBC Trade Confidence Index. México se ubicó en el índice de confianza de comercio internacional en el 3er lugar. Y finalmente el de provisión de servicios de A.T. Kearney también, el que mide el outsourcing, digamos, y la calidad de outsourcing. México está en la 6ª posición, avanzando 5 lugares respecto del año anterior. En fin, amigas y amigos, hay muchas cosas que yo sé que son pendientes, ¿no? También hay cosas que están ocurriendo en el gobierno. Efectivamente, hay algo importante respecto del propio gasto del gobierno. En la gráfica ciertamente a precios corrientes, como está ahí, se ve que va creciendo. A precios constantes habría que ver cómo se comporta, pero efectivamente lo que hemos hecho para más que duplicar la cobertura de salud es efectivamente contratar miles de médicos, ¿no?
Lo que hemos hecho para crear 90 universidades y ampliar 47 más es también contratar maestros, científicos, etcétera, ¿no? Lo que hemos hecho, por ejemplo, en el gobierno federal, para fortalecer las acciones de seguridad es duplicar el presupuesto en materia de seguridad, porque eso es lo que tiene que hacerse. Cuando entré al gobierno federal había más o menos 6,000 policías federales, ahorita hay 35,000, casi 6 veces más, y creo que tiene que haber mucho más. Y yo creo que el gasto en ese sentido del gobierno solo no debe reducirse, debe aumentar, y no solo a nivel federal, a nivel local. Con el gobernador, por cierto, estamos haciendo un esfuerzo, estamos haciendo un equipo, como él mismo dijo, se está haciendo un esfuerzo importante por el gobierno de Nuevo León, cosa que me alegra mucho porque se necesita. Pero si ustedes observan, por ejemplo, el gasto en seguridad en promedio de las entidades federativas, en 4 años, el promedio de gasto en seguridad de las entidades federativas no ha aumentado en términos reales, con lo cual no se puede enfrentar eficazmente este problema. Yo creo que tenemos que hacer eso. Sé que preocupa el gasto dispendioso, el gasto de sueldos exorbitantes, de gastos injustificados. En ese sentido, créanme que el gasto del gobierno federal, en la parte distinta a médicos, maestros y policías y soldados, eso se ha reducido, lo que es la administración central, lo cual tiene algunas externalidades también peligrosas. Por ejemplo, el salario real de los funcionarios, altos funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República hasta nivel de directores generales, no solo ha aumentado, sino se ha reducido en un 43% desde hace 8 años. Lo cual significa, amigas y amigos, pues que también es difícil encontrar gente muy capaz, muchas veces para cargos que son delicados, y si son delicados y además de riesgo, pues también todavía mucho más complicado, ¿no? Ha aumentado esa parte del gobierno efectivamente por el aumento de los servicios que tiene que proveer el gobierno. Pero sí les aseguro, amigas y amigos, que estamos empeñados en que cada centavo que se recauda se emplee eficazmente. Lo que sí sería imposible es darle satisfacción a estas necesidades reales que tenemos, ahora sobre todo en seguridad, donde creo que tenemos que invertir mucho más, concebir que se pueda hacer eso con una reducción de los ingresos gubernamentales, que además son ingresos proporcionalmente bajos. El estar recibiendo el 10, el 11% de proporción sobre PIB de impuestos distintos de petróleo es una proporción baja, y por muchas deficiencias que tiene el sistema fiscal, yo comparto la idea de que haya impuestos generales al consumo. Es más, en 2009 para 2010 propuse un impuesto general al consumo y pues ahí me batearon, no de home run, pero sí, digamos, ¿cómo se dice? Un doblete, ¿no? La verdad es que necesitamos insistir en ello. Yo sé que siempre a la hora que va alguien a la Cámara y se presenta con Caintra dice, no, sí, cómo no, yo voy a apoyar, pero pues ahora sí que es momento de revisar quién fue y quién no, ¿no? Porque yo creo que eso tenemos que seguirlo haciendo. Pero el hecho es, amigas y amigos, que sí tenemos que aumentar la recaudación, y yo, créanme, es muy difícil que pueda aumentarse la recaudación, ya no digamos al promedio de los grandes países muy desarrollados, ¿no? De los nórdicos, que tienen un promedio de 42%, siquiera el promedio de América Latina, más o menos un 17, 18%, sino a través de reducciones de tasas o de impuestos. Yo creo que es un dilema que sí tenemos que plantearlo, como mejorar la recaudación, pero sí planteados en una perspectiva acerca de la problemática de México. Finalmente, amigas y amigos, yo creo que el problema estructural, social y económico que tenemos que resolver es el tema de la seguridad. Eso me queda perfectamente claro. Porque creo que en la medida en que México se establezca como un país donde se respeta la ley, donde se puede convivir e invertir tranquilamente, donde verdaderamente hay un Estado de Derecho, en esa misma medida se va a detonar no solo el desarrollo, sino también el crecimiento económico y la inversión. Esa es la clave. Y por esa razón, amigas y amigos, tenemos que perseverar en este esfuerzo. Tenemos que perseverar en los 3 frentes en los que yo veo que está la lucha por la seguridad. ¿Cuáles son? Primero, el combatir frontalmente a los criminales. En eso ni podemos, ni queremos, ni vamos a ceder. Sí, vamos a seguir combatiendo con todo, con soldados, con marinos, con Policía Federal, con todo vamos a seguir combatiendo a los grupos criminales donde se encuentren, ¿no?
hay gente que critica esto. Gente que está mal, bueno, yo estoy abierto, dígame exactamente qué corrijo de esto, pero si la propuesta es que simplemente nos repleguemos, pues conmigo no cuenta. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente es impresentable para un gobierno, ahora sí que por no hacer ruido, dejar a los ciudadanos en manos de criminales. Se necesita enfrentar a los criminales y se necesita hacerlo fuerte. Yo entiendo esto, por ejemplo, suelo comentar que me ocurre lo que le pasaba a un médico joven, ¿no? O un médico que llega a un pueblo nuevo y lo va a ver un paciente y el paciente le dice, oiga doctor, fíjese que traigo un dolor aquí en el estómago que yo siempre me he curado con tés de manzanilla o de hierbabuena, ¿no? Pero pues ya como que no me hacen mucho, ¿no tendrá un tecito un poquito más fuerte? Le dice el doctor, oye, no, espérese, déjeme revisarlo, porque pues a lo mejor lo suyo no es de tés de manzanilla. Y le digo, oiga, mire, la radiografía y todo. No, pues ¿cuál radiografía? Sí, déjeme ver. Mire, usted creo que tiene algo más serio, lo va a tener que operar porque creo que tiene un tumor. Oiga, no, sí, ya la plancha y cuchillo y finalmente sale un tumor, es un tumor canceroso. Le dice el médico, mire, usted tiene un tumor canceroso que le estuvo creciendo mucho tiempo. Afortunadamente lo estamos interviniendo apenas a tiempo, pero ¿sabes qué? Va a tener que ir al hospital va a tener que tomar el tratamiento, va a hacer quimioterapia, va a hacer radioterapia, va a hacer esto. Ya a los meses el paciente pues está adolorido, él perdió el cabello por la quimioterapia, pero finalmente se va a curar. Pero pues no falta el paciente que diga, hijo, este doctor que llegó al pueblo, man. Antes de que yo llegara yo estaba a todo dar, ¿no? Y por culpa de este doctor, mira cómo me tiene en este momento. No es así. Este problema, pienso, apenas se enfrentó a tiempo. Y la acción tiene que ser así de profunda, porque es un problema grave. Pero es un problema que tiene solución y que se está enfrentando por esas vías. Y además se está haciendo lo que debe hacerse. Por ejemplo, en materia de combate a las organizaciones criminales, como ustedes saben, hace 2 años se publicó por la PGR una lista de los 37 delincuentes más peligrosos y más buscados en todo el país, de todos los cárteles. De esos, amigas y amigos, de esos 37 ya han sido anulados 20, es decir, o han sido capturados la mayoría, u otros han muerto en el momento de resistirse a la aprehensión, o han sido algunos de ellos también eliminados por otros grupos criminales. 20 de 37. Y tenemos que seguir enfrentando a los criminales. ¿Por qué ha habido tantos enfrentamientos en la zona noreste del país? Porque esta lucha brutal, violenta, inhumana entre dos grupos criminales, los Zetas y el Golfo en esta región, que se dio a partir del año pasado y que afecta a la sociedad civil, pues ha tenido momentos además de descaro, de cinismo, ¿no? De poner bloqueos y retenes en carreteras, etcétera. Bueno, ¿cuál es nuestra respuesta y cuál debe ser? Tener más fuerza. Y por eso enviamos miles más de soldados y marinos y policías a Nuevo León y a Tamaulipas. Y por eso hay enfrentamientos con los criminales. Pues díganme qué es lo que ustedes sugieren que hagan si se encuentran un grupo de criminales bloqueando la carretera y se los encuentra una sección del ejército en la carretera. Viene un enfrentamiento, porque los señores son gente violenta y homicida. Y en esto debemos recordar perfectamente, amigas y amigos, la violencia proviene de los criminales. Parece de perogrullo, pero parece que hay que recordarlo también. La violencia es de los violentos. Los homicidios son de los homicidas. De tal manera que tenemos que ser bien claros en asignar estas responsabilidades. La segunda tarea, reconstruir institucionalmente al país. ¿Cierto? A lo mejor nuestras policías en algunos lugares no estaban preparadas para ello, es cierto. No teníamos este problema. Yo he encontrado alcaldes de capitales de estado, no es el caso de Nuevo León, que, presidente, necesito ayuda. ¿Cómo no? Pero vamos a ver cómo reforzamos a tu policía, necesitamos hacerles control de confianza para poderles dar armamento. No, armamento no, presidente, porque aquí en X lugar, aquí la tradición es que los policías no traen armas de fuego. Son toletes porque somos gente muy pacífica y somos muy buenas. Entonces, pues esto era del pasado, mi hermano, ¿no? A lo mejor controlaban a la gente los viernes después de una fiesta y esa era toda la tarea. Eso se acabó. Necesitamos policías mucho mejor preparadas, mucho mejor entrenadas y confiables. ¿Por qué razón? Porque ciertamente la zorra se metió al corral de las gallinas.
Hay muchos cuerpos policíacos que fueron deliberadamente penetrados por los criminales para tener control territorial, para tener capacidad de expulsar a otros grupos criminales de su zona. Y lo que tenemos que hacer es rescatar a esos cuerpos policiales. Y en eso también celebro que estamos avanzando de manera muy importante con el Estado de Nuevo León, no al ritmo que quisiéramos, por supuesto, pero porque en este momento es donde tenemos que darle la vuelta a la tortilla, si me permiten la expresión, es el esfuerzo mayor que tenemos que hacer ahora para reclutar, para revisar, para pasarle báscula, digamos, a los nuevos elementos. Y el tercer elemento es la prevención social. Miren también, amigas y amigos, tenemos miles y miles de jóvenes que son presa fácil de las adicciones o de los criminales. ¿Por qué? Porque son muchachos que por problemas en su familia, por desintegración familiar, por falta de oportunidades, sobre todo educativas, por falta de valores también. Yo creo que nuestra generación, o un poquito antes de la nuestra, tuvo una solidísima formación en valores, en respeto a la vida, en respeto a los demás, en respeto a sí mismo. Hoy los muchachos, sin embargo, quizá tienen mucho menos oportunidades de formación de valores que transforma la realidad de nuestra sociedad. Y esa conciencia ética, digamos, de respeto a sí mismo y a los demás, ya no es un valor acendrado en algunos segmentos que hace que estos jóvenes sean más propicios a este tema. En esencia, amigas y amigos, estas tres acciones: enfrentar y combatir frontalmente al crimen organizado, es decir, a los grandes capos, pero también al que se roba las tiendas de abarrotes y al que se roba las carteras en las esquinas y al que se roba en los semáforos. Ese también tiene que ser combatido. No hay que olvidar que el 83% de los delitos en México son robos. No es un asunto de capos y de organizaciones, son robos. Combatir frontalmente el delito. 2, reconstruir la vida institucional del país, particularmente policía, pero también, como me decían hace un rato, reconstruir también ministerios públicos y jueces para tener instituciones confiables, eficaces y bien pagadas. Y 3, hacer una labor de prevención y trabajo social para brindarle oportunidades a los jóvenes y establecer nuevamente valores sociales que nos permitan una tranquila convivencia en el orden. Esos son los desafíos. ¿Está difícil? Sí, está difícil y está complicado. ¿Pero se puede? Sí, señores, sí se puede. Y no solo se puede, se debe, se tiene que hacer, y a nosotros nos toca, por lo menos a mí en lo personal o en lo particular, nos toca enfrentar los costos que implica una transformación tan profunda de lo que tiene que ocurrir en México. Pero ¿saben una cosa? Y con esto termino. Yo estoy absolutamente cierto de que finalmente, aunque es un problema de largo plazo y de solución de largo plazo, aunque es un árbol que no cae de un hachazo, que requiere muchos hachazos, este problema se va a resolver. Y no solo eso, si perseveramos en la tarea de reconstruir las instituciones, de enfrentar y vencer a la criminalidad y de trabajar socialmente, el valor institucional de seguridad en México va a ser un activo para el país, va a ser una ventaja para el país, va a ser una fortaleza para México en la medida que sepamos perseverar en ese esfuerzo. Yo sé que hay muchos desafíos, amigas y amigos de CAINTRA, pero como decía un célebre comercial de hace muchos años, ¿no?, que si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Ustedes, amigas y amigos de Nuevo León, han enfrentado muchas cosas difíciles, han tenido logros extraordinarios. El hecho mismo para mí, el hecho mismo de abrir una empresa y sacarla adelante en las dificultades que hemos pasado, aún en los momentos presentes, en la crisis, es un logro de lo cual ustedes deben sentirse plenamente orgullosos. Para mí, ver 1,300 industriales, 1,300 empresarios de todos tamaños, desde los más grandes del mundo hasta los más pequeños, aquí viendo y velando por su futuro, por su comunidad, dedicándole este tiempo precioso a Monterrey, a Nuevo León y a México, es, qué duda cabe, un gran estímulo y una prueba de que México tiene grandes cosas, grandes valores y grandes personas que permitirán que estos cambios que necesitamos se den. Yo le deseo muchísima suerte a la nueva directiva de CAINTRA. Tengan la plena seguridad, Eugenio, que seguirán contando con el gobierno federal
con las puertas abiertas, con la mano tendida, para dialogar y trabajar juntos en lo que sea mejor para la industria y especialmente en todo aquello que sea mejor para México. Muchísimas gracias.